Sean todos muy bienvenidos a este lunes de Agenda Económica PM, en una semana especial de fiestas patrias. Y donde también se está celebrando a Chile es en Londres, porque este lunes comenzó la versión londinense del Chile Day. Y tal como ocurrió en Nueva York, Agenda Económica está presente en la cita. Por eso veamos lo más importante de este día en el informe de Pilar Gutiérrez. Desde Londres y con el Big Ben de fondo, Agenda Económica estuvo presente en este Chile Day 2025 que se realiza desde la capital de Inglaterra. Un encuentro que estuvo marcado por la alta convocatoria, fueron más de 600 los inscritos para la actividad y que también estuvo marcada por un fuerte mensaje que entregó el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, al sector privado. Él le llamaba a reflexionar en torno al tipo de Estado que necesitan para crecer. Son parte de los mensajes que deja esta primera jornada entonces del Chile Day en Londres 2025. ¿Qué otras cosas pasaron también durante esta jornada? Todo lo vemos en la nota de Natalia Muñoz. Trámites, impuestos y por supuesto inversión son parte de los temas tocados en una vitrina de nuestro país para el mundo. En una nueva edición de Chile Day en Londres, los empresarios ponen los ojos en Chile. Que hay sumo interés. Aquí tú ves el salón está lleno, no solo de chilenos, sino también de empresas extranjeras que quieren invertir en Chile. Y yo creo que los temas que han abordado este Chile Day Londres habla de también las oportunidades que se le pueden generar a estos inversionistas una vez que hagan negocios en nuestro país. Chile sigue siendo un alumno aventajado en la clase de mercado emergente. En UK sigue siendo un país que le tiene bastante admiración a Chile y desde acá Chile se ve mejor que de repente que desde adentro del país, el propio Santiago. Así que desde aquí tienen muchos más amigos que localmente. Diversas son las razones de por qué invertir en Chile. Potencial en recursos naturales, capital humano, innovación, transición energética y estabilidad institucional fueron abordados en el primer panel de la jornada. Chile tiene una política muy favorable y consistente para los inversionistas extranjeros. Obviamente, se permite el 100% de la propiedad de capital extranjero y se otorga libre flujo de capital. Las empresas extranjeras tienen los mismos derechos y obligaciones. El sector privado debe pensar más en el tipo de Estado necesario para el crecimiento. A veces siento que simplemente dicen que no queremos demasiada regulación ni demasiados impuestos, lo cual está bien. Es un punto de vista válido, pero creo que lo que necesitamos es mucho más complejo. Además, Nicolás Grau, en su debut como jefe de la billetera fiscal, llamó al sector privado a tener una posición más innovadora sobre la relación que buscan tener con el Estado. Creo que en esas reuniones me piden un tipo de Estado que no tenemos actualmente. ¿De acuerdo? No tenemos la capacidad de abordar las situaciones complejas junto con ustedes, para innovar, para trabajar juntos, para anticipar cómo abrir nuevas oportunidades de negocio. Por parte de los inversionistas dicen que ven con buenos ojos continuar trabajando con Chile. Llevamos muchos años invirtiendo en el país y la realidad es que todavía vemos muchas oportunidades de inversión con empresas multinacionales y también con empresas locales que buscan tener acceso a los mercados de capitales internacionales. Así que vemos fuerte potencial de crecimiento en los años que vienen. Llevamos más de 25 años en Chile y, como decíamos en el Chile Day, independientemente de futuros gobiernos que puedan venir, tenemos confianza en el país. Y la aprobación de permisos sectoriales ayuda a este buen clima. Desde la industria minera lo valoran, pero dicen que hay desafíos: el poco crecimiento económico y la tramitación ambiental. Cada vez un sistema de permisos más lento, anquilosado, que significa burocracia, que eso es plata, es caro, es poco eficiente, es poco productivo. Tenemos también desafíos en competencia de nuestros trabajadores. También eso significa baja de productividad. Tenemos alguna legislación que de verdad es muy rígida. Chile es un país estable, tiene una jurisdicción estable y lo otro que tiene talento, tiene capital humano. Chile es un país minero y con eso también todo se facilita aún más. Es un buen lugar para invertir, tiene un ecosistema minero ya desarrollado. Encuentro con foco en la transición energética, donde Chile tiene oportunidades que todo indica que avanzan en Reino Unido.
Y una de las presentaciones más esperadas de esta jornada era la que iba a realizar el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. En ese sentido, pudimos conversar con el economista Klaus Schmidhebel sobre la evaluación que hace de las cifras que entregó macroeconómicas el titular de la cartera y también con respecto a la polémica que ha surgido en los últimos días con respecto a la relación y el impacto que ha tenido, según los estudios del Banco Central, del alza en el salario mínimo y también el alza de los costos laborales en el nivel de desempleo. Veamos parte de lo que nos comentaba. Uno de los grandes temas esperados en este Chile Day aquí en Londres era la presentación que iba a realizar el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, frente a los economistas, a los inversionistas internacionales. En esa línea, consultarle cómo ve las proyecciones macroeconómicas que presentó con respecto al crecimiento y la relación con los niveles de los salarios. La presentación del ministro Grau fue buena desde el punto de vista de lo que uno cabe anticipar para un ministro de Hacienda del actual gobierno. Creo que fue transparente y fue muy honesta. Presentó su proyección de crecimiento de 2,5% para este año, que no difiere mucho de las proyecciones del sector privado, que son casi idénticas, un poquito más bajas. Presentó un cuadro respecto a la situación fiscal que es un poquito sesgado hacia el optimismo, justificando los errores de proyección de su predecesor y de la subsecretaria de Hacienda el año pasado, y la directora de presupuesto el año pasado, el año antepasado, lo que creo que no era necesario, esa justificación, dado que él es el nuevo ministro. Y respecto al crecimiento futuro, básicamente se identificó con las proyecciones del Comité de Proyección del PIB tendencial, que es 2% a partir del año 2027 en adelante, que a su vez es muy parecido a la proyección del PIB tendencial del Banco Central. En ese sentido, con respecto al tema de los salarios y cómo han ido creciendo y también su relación con respecto a los niveles de crecimiento que presentaba el ministro, hay uno de los temas que se ha levantado en los últimos días y que también lo levantó el Banco Central en el último informe de política monetaria, es de la relación que hay entre cómo está afectando el nivel de los salarios, el aumento del salario mínimo, por ejemplo, en los niveles de desempleo. El ministro Grau decía en un inicio que no habría y no atribuiría finalmente el alza en el desempleo a el aumento de los salarios, pero finalmente el Banco Central en su último IPOM da cuenta de otro rumbo, de otra mirada. ¿Cuál es la opinión de usted con respecto a este tema y a este debate que se ha generado? La he hecho pública mi opinión en mi columna al Mercurio hace un mes atrás, ya anticipando esta discusión, y públicamente una carta al Mercurio que se publicó el día sábado en la mañana en la primera parte de la sección Cartas, página 2. El Banco Central hizo un estudio muy bueno, técnicamente muy fundado, en el cual demuestra que aquellas empresas que tienen muchos trabajadores que ganan cerca del salario mínimo, empresas formales, la caída en el empleo formal de aquella empresa fue de 12% en los últimos 2 años, desde marzo del 23 hasta abril del 26. Ese estudio estratégicamente muy bien hecho y, por tanto, el hecho que el gobierno niegue esos resultados sin mostrar ningún antecedente técnico, simplemente negar por negarlo, sin ningún fundamento, yo creo que es una estrategia perdedora. Y todos los economistas independientes del país básicamente coinciden con el estudio del Banco Central y esperan que el gobierno muestre esto. El presidente Boric fue más lejos que esto. Él dijo que el aumento del salario mínimo literalmente aumentaría el empleo en las empresas formales que pagan el salario mínimo. Es decir, él estima que la demanda por trabajo tiene pendiente positiva. A mayor salario mínimo, mayor empleo, siendo exactamente lo contrario. ¿Cómo ve también el hecho de que se involucre, última pregunta, que se involucre el presidente en esta discusión, que se involucren también los ministros? ¿Afecta la autonomía del Banco Central? A ver, yo entiendo que el ministro de Hacienda se involucre en la discusión y lo plantee como una visión distinta. Pero cuando sale el presidente de la República a criticar ese estudio y diciendo que la demanda por trabajo tiene pendiente positiva, vale decir, las empresas cuando les sube el salario mínimo contratan a más trabajadores que antes,
él se mete en una discusión técnica respecto a la cual él no tiene ninguna ventaja comparativa, no tiene ningún título universitario y ninguna capacidad de análisis al respecto. Miguel, muchas gracias por conversar con CNN Chile. Encantado. Precisamente uno de los objetivos del Chile Day es fomentar las relaciones comerciales, en este caso entre Chile y el Reino Unido. Conversamos con la embajadora de Chile en este país con respecto a cómo se han venido fortaleciendo estas relaciones durante el último tiempo y también la importancia que tiene Chile como un actor de desarrollo para las inversiones del Reino Unido. Escuchemos esa mirada y también lo que nos comentaba el presidente del Chile Day por este tema. Se hace una suerte de diagnóstico bastante libre en el sentido de tal vez no estar contaminado por cuestiones políticas, sino que realmente un diagnóstico del estado de la economía para identificar dónde estarían los problemas que se pueden solucionar para generar una serie de cosas, más crecimiento económico, mejores condiciones de vida para la población y promover inversión extranjera. Es interesante ver también el optimismo. Yo creo que ha sido muy buena la apertura de optimismo en el sentido de que Chile es un país lleno de oportunidades, especialmente hoy y especialmente en momentos de cambio, porque todo el mundo tendrá que aceptar, estamos viviendo en un momento internacional lleno de cambios y lleno de incertidumbres y que aún en ese escenario Chile ofrece grandes expectativas y grandes oportunidades. Siempre ha habido mucho interés por asistir al Chile Day, pero el de este año fue sorprendentemente alto y creemos que esto es una muestra del interés que hay en el desarrollo de los mercados de capitales, en seguir profundizando los mercados de capitales y en la relación que siempre ha existido entre Inglaterra y Chile. Dado que los fondos más importantes del mundo operan desde Londres, y gestionan las inversiones en los mercados emergentes, el desarrollo de Chile es muy importante para estos mercados y por eso es el interés de saber qué es lo que está pasando. Además, tenemos la presencia del ministro Grau, que es un ministro que está hace solo 3 semanas, y yo creo que eso también ha generado algo de expectación en muchos analistas financieros. Bueno, y este Chile Day 2025, que en realidad comenzó en Madrid el viernes pasado, es la introducción, el debut del titular de Hacienda, Nicolás Grau, en esta cartera frente a los inversionistas extranjeros. ¿Qué opinaron sobre el desempeño de Grau durante esta primera jornada? Escuchemos lo que nos comentaban algunos. Yo creo que el ministro está haciendo bien su trabajo como ministro de Hacienda, hizo bien el cambio de ministro de Economía a ministro de Hacienda. Y yo lo que he escuchado hoy día, después de su presentación, son en general buenos comentarios. Es una visión no apasionada, que tiene evidentemente la carga política propia del gobierno. Uno puede disentir parcial o totalmente, pero ha sido seria, ha sido clara, y este es un ministro con quien hemos trabajado muchísimo, sobre todo en el proyecto de permisos sectoriales, y sabemos de su compromiso y de su trabajo serio. Yo creo que el ministro hace un esfuerzo en comunicar, ¿cierto?, que Chile es un país serio desde el punto de vista institucional, que respecto a los déficits fiscales hay una estrategia de tratar de ponerlos bajo control, de que ha habido una intención de tener políticas sociales que sean sostenibles en el tiempo y que ha habido un ánimo, y yo diría sobre todo en la segunda etapa del gobierno, en el segundo año, de mayor diálogo con los sectores productivos. Esos fueron los principales hitos entonces que dejó esta primera jornada del Chile Day en Londres. Mañana vamos a estar de nuevo presentes desde temprano en esta última jornada que va a ser de este evento para el año 2025. Y bien atentos porque el panel de la mañana va a ser sumamente interesante con respecto a la implementación de la reforma de pensiones, un tema que ha generado mucho interés y preguntas por parte de los inversionistas extranjeros. Desde Londres, Pilar Gutiérrez para CNN Chile. En la agenda del martes también tendremos el informe de Pilar Gutiérrez desde Londres con el cierre del Chile Day en la capital de Inglaterra. Hacemos una pausa y al regreso les contamos cómo el gobierno sigue profundizando sus diferencias con el Banco Central por el impacto en el empleo del salario mínimo y de la reducción de la jornada laboral. Ya volvemos. Sigue el debate entre el gobierno y el Banco Central.
En entrevista con CNN Chile Radio, no con Agenda Económica AM, Sebastián Aguirre conversó con el ministro del Trabajo, quien señaló que ya le hicieron algunos reparos al Banco Central por el informe donde señalan que hubo afectación de empleo por el alza del salario mínimo y también la reducción de la jornada laboral. Hemos planteado con nuestros técnicos ahí, yo conversé mucho en la semana con muchos economistas, hay algunos reparos a ciertos supuestos que están puestos ahí en el estudio. Por ejemplo, técnico, digamos. Sí, por ejemplo, el shock de oferta, donde parte el análisis desde abril del 2023, considerando que los empleadores se habrían anticipado antes de que hubiera entrado en vigencia la ley. Son supuestos que uno podría discutirlo o no, pero el punto es que creo que esto abre un debate. Nosotros con nuestros técnicos, tanto de Hacienda como de Trabajo, se han comunicado con el Central. Nos interesa aclarar ciertas dudas que se han planteado. ¿No se cuestiona la capacidad técnica de los equipos de Central, o sí? Mira, primero aquí no estamos cuestionando ni la autonomía del Banco Central. El Banco Central está cumpliendo parte de sus ejercicios de funciones. Además, en la conversación esta mañana, el ministro del Trabajo señaló que en el primer mes de la cotización extra adicional de 1% se recaudaron en torno a 67.000 millones de pesos. Recaudamos cerca de 67.000 millones de pesos por el primer 1% de cotización adicional. Claro. Estamos hablando de más de 5,2 millones de trabajadores que ya recibieron su primer 1%. Y más allá de las dudas que se establecieron, el IPS funcionó de muy buena manera y es una buena noticia en el sentido no solamente que hoy día ya el Estado y los ahorristas cuentan con esos recursos, sino que además porque la implementación de la reforma de pensiones está funcionando. Es ese 1%, el 0,9% de ese 1%, acuérdate que va al FAP y que el FAP ya va a empezar a recaudar y por lo tanto va a empezar a acumular para ya empezar a pagar los beneficios desde enero del 2026 y ese otro 0,1% pasa a las cuentas individuales de los ahorristas. Bueno, hablemos algo de fiestas patrias, porque se estima que el flujo de efectivo sube en torno a 50% durante estas fechas. Y por ejemplo, si ustedes van a ir a comprar una empanada, un anticucho con efectivo, ¿saben cómo reconocer un billete falso? Porque les pueden dar un billete falso como vuelto. Eso nos cuenta Elizabeth Acosta. En las fiestas patrias, de la mano con el alto consumo de empanadas, anticuchos y asados, la demanda por efectivo puede aumentar hasta 50%. ¿Usted sabe identificar billetes falsos? Ponga atención, que unos simples pasos como el método MIT pueden ayudarlo a no perder dinero. 3 palabras, mirar, inclinar y tocar. ¿Qué vamos a mirar? Vamos a mirar en este caso el sello de agua de los billetes de algodón, es decir, 10.000 y 20.000, y en el caso de los billetes de polímero, vamos a mirar también una ventana que sea coincidente, en este caso con el personaje en el cual está impreso el billete. Además de ello, al inclinar en este caso el billete, podemos ver cambios de tonalidades de color en relación al antú, el sol mapuche, que está impreso en los billetes. Y por último, tocar. Nuestro billete es uno de los más seguros del mundo y tiene una textura en relieve en determinados lugares. Hagan el ejercicio en sus casas, toquen la solapa, en este caso del personaje, y vamos a sentir un relieve determinado al momento de deslizar el dedo. El hecho de que nos roben con un billete falso nos deteriora y no nos permite poder cumplir con nuestras expectativas, sobre todo ahora en 18, que celebramos las fiestas patrias, se reciben bonos, algunos aguinaldos, y todos esperamos poder disfrutarlo. Estas indicaciones vienen enmarcadas en la campaña Conoce tu dinero del Banco Central en colaboración con Carabineros de Chile. Los organismos enseñan a los compradores y locatarios a diferenciar los billetes falsos de los auténticos en lugares estratégicos como el mercado de Lo Valledor, donde los preparativos de las fiestas ya mueven el flujo de billetes. Tenemos que entender que un billete falso no es un billete, por lo tanto no tiene valor. Las personas cuando reciben un billete falso pierden el valor, por lo tanto el llamado es revise sus billetes, conózcalos para que evite la pérdida monetaria. Uno se paga y recibe hartos billetes, entonces no se fijan en de verlos todos, entonces ahí pasa uno a veces. Entonces hay que cuidar eso porque si no uno pierde la
la plata. ¿Y qué se debe hacer si uno detecta que recibió un billete falso? Si detectan a alguien comercializando o utilizando billetes falsos, llamen a Carabineros de Chile, quienes adoptarán el procedimiento. Y considerando las circunstancias de este, podría corresponder efectivamente a la detención, la incautación de este dinero y el análisis posteriormente por nuestro laboratorio. La idea es que lo puedas hacer entrega o en el Banco Central o en algún banco comercial. Esos billetes van a llegar al Banco Central. Si eventualmente se mal clasificó como falso y es un billete auténtico, vamos a contactar a la persona y le vamos a hacer la devolución de ese importe. La campaña no solo se queda en Santiago, también se realizará el día martes en el mercado El Cardonal en Valparaíso, para que quienes se preparan para celebrar lo hagan con seguridad y con billetes de verdad. Con este consejo terminamos la Agenda Económica PM de este lunes. Sigan acá en CNN Chile.